y para que nos des asistencia en el tiempo en que nos acercamos a tu palabra, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu pues la utilice con el propósito tuyo, que tu iglesia, Señor, sea fortalecida, edificada, y que nuestros corazones, Señor, pues se hagan cada vez más dependientes de esa palabra tuya, Señor. Te damos gracias por la comunión entre los hermanos, gracias por los testimonios de aquellos que fueron a repartir tratado y evangelizar ayer. Gracias por los testimonios que dan las damas también, de Lidia y de Tabita. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la escuela dominical. Gracias, Señor, por tener a nuestra hermana Dalita esta mañana entre nosotros. Te rogamos, Señor, que la fortalezca aún más, así como a otros que están quebrantados, Señor, por los cuales hemos intercedido antes y ahora también, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos presidas, nos bendigas, y cuando salgamos esta mañana de acá, Señor, podamos de una manera muy clara saber que tú nos has visitado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a buscar Éxodo capítulo 9. Y hoy vamos a hacer referencia prácticamente a los primeros capítulos de Génesis, pero incluyendo, lógicamente, el capítulo 10, que era que no correspondía, y el capítulo 11 también, que tienen dos referencias de donde sale el tema de predicación de esta mañana. Pero en cualquiera de los casos, como para definirlo aún más, busquemos Éxodo capítulo 9, y el versículo 26 nos va a servir de punto de partida. Éxodo 9, 26. Dice la palabra de Dios: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Estuve reflexionando sobre todas aquellas plagas y calamidades que estaban sobre el territorio de Egipto, donde estaban asentados los hijos de Israel, de Jacob. ¿Y cuál sería la perspectiva de ellos desde su posición, desde su situación? Porque Dios estaba actuando de una manera poderosa, con propósitos muy particulares, pero ¿hasta qué punto podían ellos comprender esa realidad? O simplemente verlo como calamidades que estaban sucediendo y aún sentir empatía por aquellos que las estaban sufriendo. Si uno trata de percibir desde la tierra de Gosén los eventos o los acontecimientos del Éxodo, es muy posible que la perspectiva sea muy distinta a aquellos que estaban imbuidos, completamente involucrados en la problemática que en el resto del territorio de Egipto se estaba llevando a cabo. En cierta manera vino a mi mente que hay un paralelismo entre lo que es Gosén y la iglesia. Ustedes dirán, ¿de dónde se saca eso el pastor? Yo presumo, ¿verdad? Y luego confirmo que el Señor lo puso en mi corazón. Y precisamente yo quiero que analicemos a Gosén esta mañana, que es el título del mensaje, Gosén. Y Gosén primeramente fue un lugar muy especial que Dios preparó con características muy particulares, con el propósito de llevar ahí a los descendientes de Jacob, o sea, de Israel, y con el propósito de formar una tierra, un pueblo, una nación. Gosén era parte de Egipto, y Egipto era en ese entonces, como nosotros estuvimos leyendo anteriormente, el imperio más poderoso que había sobre la tierra. La ubicación específica del territorio era en el delta del Nilo y al oeste de lo que viene siendo hoy día el canal de Suez. O sea, una zona sumamente fértil en un territorio general que era sumamente árido. Era sin lugar a duda un lugar privilegiado, lleno de pastizales y muy propia para la ganadería. Gosén, según lo describe el propio faraón, era lo mejor de la tierra de Egipto. Y ese lugar tenía el Señor preparado precisamente para introducir y desarrollar la nación de Israel en ese territorio agreste. Es interesante que con la iglesia sucede algo similar. No me cabe ningún tipo de lugar a duda que la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual nosotros somos parte, es el mejor lugar que existe en esta creación. No hay ningún lugar mejor donde estar que dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando del templo específicamente. Estoy hablando dentro del cuerpo del Señor, que es la iglesia.
del grupo de aquellos que son parte del pueblo de Dios, como lo eran los descendientes de Israel, en el contexto de lo que era la totalidad de los egipcios. El diseño de Dios fue muy particular en este territorio. Y asimismo, la palabra de Dios dice que cuando se trata de la iglesia, el Señor Jesucristo amó a su iglesia y dice que la purificó, se entregó por ella, la santificó con el propósito de presentársela a sí misma como una iglesia con características particulares. Una iglesia, como dice el texto en Efesios 5, 25 y 27, que dice una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el diseño de Dios de la iglesia fue un diseño muy especial, con características muy particulares, completamente extrañas a lo que es el resto del mundo. Y yo quiero necesariamente, así como hago un paralelismo entre lo que es Gosén y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, recordarle que hay un paralelismo entre lo que es Egipto y el resto del mundo, o el mundo exterior, el mundo incrédulo, el mundo impío. Gosén fue un lugar segregado del mundo, a pesar de que era parte del mundo de los egipcios. O sea, era un lugar en el mundo, pero segregado del mundo. Y tan segregado era que se constituiría en una especie de refugio para los hebreos, que eran paradójicamente rechazados por el tipo de labor que llevaban a cabo, por el oficio pastoril que llevaban, por el resto de los egipcios. O sea, los egipcios no les interesaba juntarse con los hebreos que estaban en la tierra de Gosén, y ellos fueron en alguna manera, por provisión divina, por la gracia del Señor, excluidos del contacto con los egipcios, porque precisamente en esta tierra de Gosén estaban ellos asentados. En Génesis capítulo 46, los versículos 33 y 34 dicen lo siguiente. Los que quieran seguirme pueden hacerlo leyéndolo. Dicen: cuando Faraón los llamare, le dice José a sus hermanos. Eso es en el contexto de cuando van a entrar en Egipto. Ustedes recuerdan que José fue tomado preso, ¿verdad? Fue colocado en un lugar de eminencia en la tierra de Egipto, vino a ser el segundo al mando después de Faraón, y entonces luego de una serie de historias que conocemos, pues llegaron la familia de Jacob con sus hijos, los hermanos de José, a la tierra de Egipto. Y en ese contexto, José le dice a sus hermanos, le dice: y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ellos eran pastores de ovejas y los egipcios se los consideraban abominables a ellos. Entonces José le dice: así lo van a mandar para el terreno que es el terreno de pastoreo de ovejas, el terreno donde están los ganados, donde están los hatos de ovejas, donde están los rebaños. Y díganle eso a Faraón, lo que ustedes son, que son pastores de ovejas. Y es interesante, porque en el paralelismo que estamos pretendiendo presentar delante de ustedes entre la iglesia y Gosén, nosotros nos damos cuenta que la iglesia también es el último reducto que existe en el mundo, que está completamente separado del mundo. O sea, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está en el mundo, pero no es el mundo. Es un lugar especial, con características particulares. Y el mundo, en vez de acercarse a la iglesia, tiende a rechazar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a los cristianos, al pueblo de Dios. Porque, evidentemente, lo que hace la verdad es poner en evidencia la mentira, y lo que hace la justicia es poner en evidencia la injusticia. Gosén fue un lugar preparado por Dios con características particulares, así como la iglesia, Dios la preparó. Una iglesia especial, santa, sin mancha, sin arruga, para Él, para relacionarse con Él. Y Gosén fue también un lugar que, aunque era parte del mundo egipcio, del territorio egipcio, del estado egipcio, de la nación egipcia, sin embargo, estaba completamente segregada. Como si fuese un gueto, pero más que un gueto, yo diría que fue un santuario preparado por Dios para su pueblo. Además de esto, Gosén fue un lugar, sin lugar a duda, donde Dios de una manera milagrosa, maravillosa, metió específicamente a aquella nación que habría de formar poco a poco. Ustedes se recuerdan aquel sueño del faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿se recuerdan?
O sea, los 7 años que vino de mucha abundancia y los 7 años de sequía, que fue el contexto en el cual José llegó a tener eminencia. José, hijo de Jacob. Y es lo que hace que finalmente Jacob y sus hijos terminen emigrando por la hambruna que había luego de los 7 años de sequía, de hambruna, de las vacas flacas, terminen emigrando hacia Egipto, porque en Egipto era donde José se había ocupado de hacer acopio de grano a fin de poder pasar los 7 años de vacas flacas que precisamente el Señor le había revelado a él que vendrían mediante el sueño de Faraón. Sea como sea, el hecho es que los hebreos ocuparían la tierra de Gosén y lo harían a instancia del propio Faraón. En Génesis capítulo 47, síganme con sus Biblias, que es bueno leer estos versículos, están pegaditos todos. Los versículos 5 al 6 nos enseñan que Faraón le habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y así mismo sucede con la iglesia. O sea, la iglesia es un cuerpo en el cual los creyentes son introducidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Señor los hace parte, los aglutina como parte del cuerpo propio de Él, del cual Él es la cabeza. Dios escogió a Gosén para en ese lugar asentar, proteger y multiplicar a su pueblo. Y Dios ha escogido a la iglesia como este organismo vivo en el cual Él va sumando cada día a los que han de ser salvos. Y esta es una obra que la hace Dios con el Espíritu Santo. Para los de fuera, para los del mundo, la iglesia es algo tal vez incomprensible y por otro lado nada atractivo. Pero desde el punto de vista de los que estamos aquí, sabemos que ciertamente es un lugar especial. Ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es algo muy, muy singular, muy particular. Y una de las cosas que lo hace particular es que así como sucedió con Gosén, también sucede con la iglesia. En Gosén se reunieron los que eran herederos de las promesas. Es muy interesante que los descendientes de Jacob, o sea, los israelitas, no estaban muy conscientes luego de 400 años de cautiverio en Egipto de que ellos eran herederos de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y luego a Jacob. Las promesas que hablaban de la bendición que vendría sobre todas las naciones a consecuencia de la descendencia de Abraham. Y cómo a través del Mesías de nuestro Señor Jesucristo todas las naciones de la tierra llegarían a ser bendecidas o benditas. Benditas en la simiente, en Cristo. Y cómo la salvación vendría por esa línea para todos los hombres en todo lugar y en todo tiempo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo además de eso, a una nación específica, Dios le hizo una serie de promesas adicionales, como multiplicarles, como darle un territorio específico, y todas estas cosas que hemos estado viendo en los estudios bíblicos de los martes también. Pero es interesante que en Éxodo capítulo 3, si siguen con sus Biblias, lo que vamos viendo, dice que Dios le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por los siglos de los siglos. Y Dios tuvo que decirle a Moisés quién era él, porque el mismo Moisés decía: si yo voy donde los hijos de Israel, no donde los egipcios, donde Faraón, sino donde los propios hijos de Israel, y le digo, a mí me ha mandado, ¿verdad? Dios me ha mandado, Jehová me ha mandado. ¿Quién? Van a decir ellos: ¿y quién es Jehová? Además, ¿cómo le digo que se llama quien me ha mandado? Entonces, el Señor hace referencia a la relación que Él ha llevado con Abraham, con Isaac y con Jacob, padres de los israelitas, a los cuales Él les había dado la promesa de convertirlo en una gran nación y a través de esa nación traer la bendición a todos los seres, a todos los hombres en toda la tierra. Así exactamente sucede con la iglesia. O sea, la iglesia ha sido seleccionada por nuestro Señor para formar, asentar, acrecentar la nación que va a ser la verdadera heredera de las promesas espirituales hechas por Dios a Abraham. O sea, las promesas de salvación, las promesas de vida eterna, las promesas de un reino eterno donde reina nuestro Dios y nuestro Salvador y su ungido. Todas estas son promesas que nosotros tenemos de herencias eternas espirituales, nosotros la iglesia, y las cuales tenían los israelitas, pero ni siquiera las conocían o las menospreciaban. No obstante, Dios los tenía reunidos a todos en tierra de Gosén. Gosén fue un lugar donde los moradores
estuvieron sufriendo aflicción, sin lugar a duda, y persecución. Porque llegó un momento en el cual, con el paso de los años, se levantaría un faraón que no conocía nada de José, ¿verdad? Y este faraón sencillamente traería cargas sobre ellos adicionales. Terminaría esclavizándolo completamente, imponiéndole un yugo esclavista a una nación que originalmente era huésped en el territorio de Egipto y en la tierra de Gosén. Pero es interesante lo que dice Éxodo 2, búsquenlo ahí conmigo, versículo 23 al 25, cuando dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Habían caído en un estado de frustración y de lamento y de congoja tan grande, tan grande, tan grande, que llegó un momento en el cual, dice, el clamor de ellos era algo tan enorme que Dios prestó atención e inmediatamente, no obstante, este pueblo aún estaba ya influido por las costumbres egipcias y aún no eran capaces de discernir el abolengo de ellos mismos, o sea, quiénes eran ellos como una nación escogida y formada por Dios para sus propósitos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos. Dice, miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y así mismo nos sucede también a la iglesia. O sea, nosotros los cristianos sufrimos aflicción sin lugar a duda porque tenemos persecuciones. Tenemos persecuciones. Somos perseguidos, somos acosados. Y esto nos causa aflicciones como le sucedía a los moradores de la tierra de Gosén por igual. Dios nos advierte en ese sentido en Efesios cuando nos dice que nuestra lucha realmente no es contra carne y sangre, sino que así como detrás de Faraón había un poder demoníaco actuando con el propósito de destruir al pueblo de Israel y con el propósito de impedir que las promesas de Dios se cumpliesen para todas las naciones de la tierra a través de esa nación, así también hay poderes demoníacos que están actuando en contra de los habitantes de la iglesia, de los moradores del reino de Dios. En otras palabras, no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Escritura, sino que realmente nuestro problema está por el hecho de que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes y que están constantemente, así como le sucedía a los de Gosén, también tratando de inferir daño sobre aquellos que son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en Gosén, a pesar de que era el lugar de la nación de Israel, sin embargo, ellos también tuvieron algunas consecuencias de las plagas que vinieron sobre Egipto. Es interesante que nosotros vemos que las 3 primeras plagas le afectaron directamente también a los habitantes de Gosén, o sea, al pueblo de Dios. La plaga de sangre, la plaga de ranas y la plaga de piojos. Y no solamente eso, sino que ellos tenían la sensación de que todo parecía empeorarse cada vez más, porque pensaban que estaban supeditados al favor humano y no al favor divino. Y muchas veces nos pasa eso, a mí me ha pasado en los últimos tiempos también, que se me olvida que realmente es Dios quien está detrás de todo y el favor de Dios es suficiente. Pero fíjense qué interesante el hecho de que ellos, dice Éxodo capítulo 5 aquí, llegaron a un momento en el cual pensaron, bueno, las cosas se nos están poniendo peor. Éxodo 5, 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Versículo 20, Éxodo 5, 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos entre su pueblo, y poniéndoles la espada en las manos para que nos maten. Ellos dicen, lo que están poniendo a quien nos puede hacer daño, lo está poniendo en contra nuestra. Ellos estaban padeciendo las plagas y además de esto tenían acumulado el temor de que la reacción de Faraón fuese aún mucho más incisiva, dañina y perjudicial
sobre el pueblo de Dios que estaba en Gosén. Y es interesante esto, porque ellos llegan al límite de su resistencia. Llegan a un punto tal en que la congoja espiritual inclusive les impedía percibir y entender las promesas que Dios tenía para ellos. Y cuando caemos en ese estado nos sucede eso, que sabemos tal vez, pero no somos capaces de escuchar y percibir y adentrarnos dentro de las promesas del Señor. Fíjense en el capítulo 6 de Éxodo. Éxodo 6, versículo 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y luego le dice, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. Versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Pero qué dice luego? Dice, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Habían llegado al límite de su resistencia. Ya los de Gosén no aguantaban más, estaban espiritualmente, anímicamente, completamente destruidos. Y Moisés le está diciendo, Dios dice que yo voy a cumplir todas estas promesas, cuenta de que yo soy Jehová. Y sin embargo, dice, ellos no eran capaces de escuchar a Moisés por causa de la congoja espiritual que ellos tenían. En la iglesia nos suceden cosas similares también. Nosotros no somos del mundo, la Biblia lo dice muy clara, y necesitamos ser guardados del mundo y del mal del mundo. Y así como Dios prometió a los israelitas allá en la tierra de Gosén, que les libraría de ese yugo, que les libraría de ese pesar, en otras palabras, que les preservaría, les protegería, les multiplicaría, les asentaría, les acrecentaría. Así también precisamente el Señor nos promete a nosotros. Es interesante que en Juan 17, cuando Cristo hace su oración intercesora, Él orando al Padre dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mismo Señor Jesucristo dice, no se trata de escapar del mundo, no se trata de escapar de Egipto. Se trata de que estando aún en la tierra de Gosén en Egipto, ya pueden dar por descontado las promesas de que yo, como dice el Señor, los redimiré, los meteré en la tierra, los tomaré por mi mano y les daré un nuevo lugar por heredad. En otras palabras, en Gosén, ellos estaban sufriendo ciertamente las desgracias y los abusos del mundo exterior. Así como les cayeron las primeras 3 plagas, también el pesado yugo, el oneroso yugo de los incrédulos, de los impíos estaba sobre ellos. Gosén es además un lugar donde las moscas no tenían cabida. Y es interesante que la Escritura hace un paralelismo entre pequeñas locuras o pecados que se constituyen la mosca para aquellas personas dadas por sabias. Dice que echan a perder y dan hedor al perfume del perfumista. Y fíjense qué interesante, habían pasado 400 años y a pesar de la influencia de la religión y de la cultura de los egipcios, Dios quería que ellos cambiaran, borraran todo eso. El propósito de Dios era apartarlos de esas influencias, santificarlos, a fin de que le sirvieran a Él en manera exclusiva y que además de esto le adoraran. Y es muy interesante esto porque fíjense con la 4ª plaga, la de la mosca, Éxodo capítulo 8, versículo 22. Dice, Jehová dijo a Moisés, ¿lo tienes? Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas
que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y así también sucede con la iglesia. Las moscas no podían entrar en el territorio de Gosén, como el pecado no tiene cabida dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la casa del Dios viviente y es la columna y el baluarte de la verdad. El pecado tiene que quedarse afuera, así como se quedaban las moscas. Son paralelismos que vienen a mi mente cuando analizo este pasaje. Dios apartó de la incidencia y de la molestia de todo este tipo de insectos que volaban a la nación de Israel. Y así Dios quiere que nosotros nos mantengamos apartados completamente como iglesia de nuestro Señor Jesucristo de la incidencia del pecado. Gosén es un lugar donde la redención hacía la diferencia entre un grupo y otro grupo. Vayan conmigo ahora al capítulo 8, versículo 22. Fíjense. Dice, capítulo 8, versículo 22. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Y qué dice luego? Versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Dice, yo apartaré ese día al pueblo de Gosén. Dice, yo voy a poner redención entre mi pueblo y el tuyo. Y la iglesia precisamente es el lugar donde están reunidos los redimidos del Señor, aquellos que por la sangre del Cordero de Dios han tenido la salvación de su alma por gracia, que su salvación ha sido pagada, que han sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, que han sido, en otras palabras, redimidos, que no tienen cuenta pendiente con Dios, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por sus pecados. La tierra de Gosén era una tierra donde Dios hacía separación entre los que no y los que sí. Los que no habrían sido redimidos y los que sí, habría Dios de poner redención entre unos y otros, separación entre unos y otros. Consecuentemente, la tierra de Gosén es un lugar preservado por Dios. Y preservado por Dios en términos espirituales y preservado por Dios del juicio de exterminio. En el capítulo 9 vemos nosotros los versículos 3 al 6 que llega la quinta plaga. Y la quinta plaga es la plaga del ganado. Esa la vimos nosotros hace un par de semanas. Fíjense que dice capítulo 9, versículo 3. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello. Y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel. ¿Qué dice? No murió ni uno. La plaga de exterminio no estuvo en el territorio de Gosén. No estuvo. Fue un lugar preservado completamente. La séptima plaga sucede algo similar. Capítulo 9, versículo 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Saben una cosa, hermanos? Claro que el paralelismo está ahí. Todo Egipto, todo el mundo fue castigado por estas plagas que ya comenzaban a exterminar las vidas. No solamente a molestar y destruir la economía, sino además de esto exterminar vidas de animales y de personas. Plagas de exterminio. Todo Egipto, todo el mundo va a ser juzgado por Dios a causa del pecado. Granizo y fuego va a caer sobre esta creación. Pedro lo advierte claramente en su epístola. Cuando dice que las cosas que nosotros vemos ahora van a ser deshechas por la palabra de Dios mediante fuego y azufre que va a caer del cielo. Y que los elementos fundidos van a arder. Y van a ser deshechos. Razón
suficiente para que nosotros nos preocupemos por vivir en una santa y piadosa manera. Y a pesar de que la gente cree que es mentira, que Cristo no va a venir y que nos va a juzgar, así como mandó juicios de exterminios, y todavía faltan, luego del de la plaga del ganado y del granizo y fuego que llovió del cielo, así también Dios va a mandar juicios sobre esta humanidad. Pero, así también como la tierra de Gosén fue excluida del juicio de Dios, del juicio de exterminio de Dios, así también la iglesia lo está. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el día de la manifestación de la ira y del justo juicio de Dios, la iglesia no va a tener parte, porque ya estaremos con el Señor. Dios preserva en el territorio de su iglesia, en el ámbito de su iglesia, en el Gosén de su iglesia, a los suyos. Los que menos se imaginan lo que están por allá afuera es el riesgo que están cubriendo. Como plagas y pestes hay en su derredor. Pero nosotros podemos cantar que guarda nuestra suerte, nuestro Salvador. Hermanos, Gosén fue un lugar, además de todo esto, donde el pueblo de Israel aprendió a conocer a Dios. No conocían a Dios. Jacob le había conocido, José le había conocido, pero después no conocían de Dios, no conocían a Dios, no conocían el poder de Dios, no habían aprendido el temor de Dios. Y había un propósito didáctico de parte del Señor detrás del juicio o las plagas que estaba mandando sobre Egipto. Sin lugar a duda que lo había. O sea, Dios quería enseñarle a su pueblo, a los de la tierra de Gosén, cosas referentes a él. Por ejemplo, fíjense lo que dice Éxodo 10, versículos 1 y 2. Jehová le dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo. Y le dice, ¿por qué? Le dice, para mostrar en ellos estas mis señales. Y, versículo 2, Éxodo 10, 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. En Gosén ellos aprendieron a conocer a Dios, a promover, por así decirlo, una enseñanza transgeneracional. Dios dijo, esto que ustedes están viendo, que yo les estoy enseñando a ustedes desde aquí, desde la tierra de Gosén, es para que ustedes la tomen y se la enseñen a sus hijos y a sus nietos. Para que ustedes observen, vean. Dios quería revelarse a ese pueblo como el Dios todopoderoso. Y Dios habría de atacar directamente la idolatría egipcia, con todas y cada una de esas plagas. Él quería evidenciar su poder, que Él era el que era, que Él era Jehová, que Él era el Todopoderoso. Y era el Dios de ellos también. Y para esto tenía que enseñarle. Y les enseñó a través del mismo suplicio. Desde la perspectiva de Gosén, no solamente era calamidad lo que estaba cayendo, estaba derramando el cielo ricas enseñanzas para el pueblo. Y para que pudieran luego traspasar esas enseñanzas a sus descendientes. Cuando vino la plaga de sangre en el Nilo, el dios Api, que era el dios del Nilo, fue herido. Cuando luego vino la plaga de ranas, Et, una diosa en forma de rana que hay en muchísimas reliquias que se han, muchísimos descubrimientos arqueológicos, piezas arqueológicas que hay de Egipto, fue herida. Cuando vinieron los piojos, había un dios que se adoraba, que era el dios Geb, Dios de la tierra. La peste del ganado fue directamente en contra de Pat, el dios de la fertilidad, que tenía precisamente forma de vaca. Ustedes saben que la mosca, que se la ponían los faraones en sus capuchas, ¿verdad? Era un insecto que se adoraba, o Huachit se llamaba el dios mosca. Y también fue una plaga juzgando a través de estos insectos. Vemos nosotros que Osiris, una deidad agrícola, fue lastimada gravemente a través de la plaga de langosta. Y finalmente vamos a ver
que con la plaga de tinieblas, la cual vamos a ver dentro de un momentito, capítulo 10, pues el Señor directamente hiera al dios Sol, el dios Tot, y a la diosa Luna. En otras palabras, Dios está enseñando, instruyendo a su pueblo para que abandonen esa religión pagana, para que reconozcan en Él el Todopoderoso, el Santo, el que todo lo puede, y para que de una manera convencida ellos se decidan a transmitir a las generaciones posteriores la naturaleza de este Dios santo, cumplidor de sus promesas y todopoderoso. La iglesia es igualita. La iglesia es el lugar, el único lugar que hay sobre la tierra en el cual nosotros podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. El único lugar. No vayas a otro sitio. Es en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo donde se conoce a Dios. El privilegio que tenemos nosotros a través de la iglesia de ser instruidos, enseñados, amonestados, redarguidos por la palabra de Dios, a través de las clases de escuela dominical, de los estudios bíblicos, de las predicaciones, de los devocionales, etcétera, etcétera. Todo lo que es parte de la vida de la iglesia. Es algo que es un privilegio que el Señor nos concede. Porque si Gosén fue el lugar donde los israelitas conocieron a Dios, aquí en la iglesia es donde realmente nosotros llegamos a introducirnos dentro de la persona, la obra de nuestro Señor. Aquí es donde conocemos a Dios y donde debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos a amar a Dios. Hermanos, Gosén, estoy terminando ya casi. Gosén es un lugar también donde la luz resplandece. Fíjense de qué manera tan maravillosa. Capítulo 9, capítulo 10, la novena plaga. Dice, capítulo 10, versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Dice que las tinieblas eran tan densas que podían palparse. Pero ¿qué dice luego? Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo? Yo no sé. Yo no sé. Y no eran con planta eléctrica ni inversores. ¿Ok? Gosén, lugar donde resplandece la luz de nuestro Señor. Y la iglesia también es así. ¿Saben una cosa? En este mundo de tinieblas, que cada vez es más tenebroso y donde es más palpable la maldad y el pecado, la luz de Cristo se refleja en las vidas de los miembros de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor lo avisó. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros desprendemos luz para este mundo. El mismo Cristo lo dijo. Él dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda la luz que necesita para poder vivir aquí y la luz de la vida eterna. La iglesia ciertamente, así como lo fue allá en Gosén, es el lugar donde la luz de Dios resplandece. Es el lugar donde, a pesar de las tinieblas de afuera, aquí, como por la misericordia y la gracia de Dios, permanecemos en luz. ¿Hay algún sitio mejor donde estar? ¿Hay algún lugar mejor sobre esta tierra que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que el Gosén del Señor? No, no lo hay, ciertamente no. Finalmente, hermanos, concluyo con el último punto. Y es que Gosén, así como la iglesia, es un lugar donde Dios manifiesta su protección. Su protección. Éxodo capítulo 4. Versículo 4. Éxodo 4, 4. Dijo pues Moisés, ¿estoy en el texto correcto? Jehová ha dicho así. ¿Perdón? No, que no es Éxodo 4, es Éxodo
Es del 4 al 7, pero es del 4 al 7, Éxodo 11. Ahora sí, estoy en el texto correcto. Éxodo 11, del 4 al 7. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, que quiero que sepan que tanto Faraón como su hijo eran considerados divinidades, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La iglesia precisamente es el lugar donde Dios manifiesta su protección. ¿Qué les parece este texto? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, está hablando de los cristianos de la iglesia, a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, perdonó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ni un perro moverá la lengua. Ni un perro moverá la lengua en contra de los de Gosén. ¿Para qué? Para que tengáis claro que Jehová hace diferencia entre lo que son suyos y lo que son de Egipto. Y la pregunta del lugar: ¿estás seguro, segura de que tú eres ciudadano, ciudadana de Gosén y no de Egipto? ¿Eres parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ha puesto Dios redención entre tú y el mundo? ¿Está el poder de Dios cubriéndote? ¿Estás en un lugar donde aprendes a amar a Dios y tu corazón cada vez se compromete más con Él? Donde la luz del Evangelio de Cristo y de la gracia del Señor prevalece por encima de las tinieblas de afuera. ¿O simplemente eres un invitado o una invitada, un intruso o una intrusa casual en territorio de Gosén? Deben reflexionar sobre eso. Debes reflexionar sobre eso. Para los que toman nota, Gosén, como la iglesia, es un lugar preparado por Dios con características muy particulares. Un lugar en el mundo, pero segregado del mundo. Un lugar escogido por Dios para su pueblo. Un lugar cuyos habitantes son herederos de las promesas espirituales hechas por Dios a Abraham. Un lugar cuyos moradores sufren aflicción y persecución por parte de potestades. Y un lugar donde, sin lugar a duda, se sufren también a causa de las desgracias y los abusos del mundo exterior. Pero es un lugar donde el pecado no tiene cabida, las moscas tienen que quedarse fuera. Y un lugar donde Dios ha hecho redención, diferenciación entre los que son de Él, a los cuales ha redimido, y los que están afuera. Gosén, como la iglesia, es y será preservado por Dios del exterminio. Las puertas del infierno jamás prevalecerán en contra de ella. Gosén, como la iglesia, es el lugar donde nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos vamos a aprender a conocer y amar a Dios, a temer a Dios, a respetarle y adorarle con todo corazón, porque Gosén, como la iglesia, es el lugar donde resplandece la luz de Dios. No obstante las tinieblas de afuera, Dios habrá de manifestar siempre sobre su iglesia
su cuidado y su protección. Ni un perro moverá en contra de la iglesia de Dios su lengua. Amén. Padre, gracias damos a ti, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confirma, Señor, una vez y otra vez tu soberanía, tu majestad, tu dominio, tu poder, tu grandeza. Y perdona, Señor, las veces que nuestras mentes y nuestros corazones nos traicionan, la congoja espiritual nos ocupa y nos hacemos sordos, Señor, para escuchar las promesas de tu palabra y la certeza que ella contiene. Bendice esta iglesia local. Permite que sea así, Señor, un lugar donde tu luz resplandezca siempre y donde los que quieran escapar de las tinieblas puedan venir a acogerse, Señor, y donde el pecado permanezca fuera, Señor, la inmundicia, para que tú seas glorificado como el santo, el digno de todo honor, de toda alabanza y de toda gloria. Bendice cada alma en particular. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.